Pues buenas noches a todos. Vamos a empezar. Damos gracias a Dios por todos los que se han podido conectar y por los que no, bueno, pedimos una disculpa, ¿verdad? Pero gracias a Dios por este tiempo. Como les decía, este miércoles es un miércoles diferente, con una dinámica diferente por hoy, pero estamos muy contentos y emocionados porque nuestro conferencista de hoy nos va a transmitir desde Denver, Colorado. Y me da mucho gusto presentarles a Arturo Vargas. Él nos va a compartir en este tiempo, gracias a Dios por su vida, por Oli, por sus hijos. Agradecemos de antemano su apoyo en esta área y damos gracias a Dios por su vida. Arturo, te dejo este tiempo para que nos hables y el tiempo es para ti. Muchas gracias, Ruth. Muchísimas gracias. Quiero saludarlos a todas las personas allá en Amistad. Muchísimos saludos. Es bueno verlos, por lo menos en pantalla. Esta pandemia nos ha quitado el privilegio de vernos físicamente, de saludarnos físicamente, que es una gran bendición, pero por lo menos podemos vernos y compartir a través de esta tecnología, y usamos la tecnología pues para el bien de nosotros, ¿no? Entonces, saludos a todos allá en Amistad del Sur. Gracias a Ruth, muchísimas gracias por este tiempo que me has permitido compartir con la congregación allá en Amistad del Sur. Saludos a todos desde Denver, Colorado. Estamos en la oficina, lo que usamos la oficina. Aquí tenemos un pequeño estudio y desde aquí estamos transmitiendo. Yo no me alcanzo a ver, yo nada más estoy viendo hacia la cámara, así es que espero que todo esté saliendo bien. Espero que Elías y el equipo de allá me avisen, me manden un mensaje aquí a mi iPad para saber que estamos transmitiendo y que nos están viendo las personas por allá. Pero de todas maneras, pues les quiero mandar un saludote a todos ustedes. Es una gran bendición compartir y estar esta noche, y esta noche para ustedes, tarde para mí todavía, compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, quiero compartir un mensaje. Obviamente vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios, o mucho de la palabra de Dios, y voy a estar compartiendo acerca de la esperanza. Hoy quiero hablar acerca de la esperanza. Ese es el tema que voy a tocar el día de hoy. Es una esperanza radical. Quiero hablarte acerca de cómo desarrollar esa esperanza que nosotros estamos necesitando en nuestro tiempo, en este momento. Si me acompañan, hacemos una pequeña oración ahí donde ustedes están. Dejemos a un lado todas las distracciones. Si necesitas apagar la cámara de tu teléfono, está bien. Pero la idea es que nos concentremos para que escuchemos la palabra de Dios. ¿Sale? Hacemos una pequeña oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la bendición de estar aquí, compartir con todos mis hermanos en Amistad del Sur, allá en la Ciudad de México. Es una bendición la tecnología, porque nos conectamos, porque hablamos, y porque podemos hablar cosas que nos edifiquen a ambos. Señor, bendice este tiempo que estamos pasando juntos y háblanos, Señor. Ese es nuestro mayor y más grande deseo. Gracias te damos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, déjame hablar entonces acerca de una esperanza radical. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, había un submarino que estaba llegando a las costas de Virginia, en los Estados Unidos. Cuando llegó este submarino a la costa, pues resulta que algo salió mal y el submarino se hundió. Fíjate esto, no se hundió cuando estaba en la guerra, no lo pudieron hundir, se hundió cuando llegó a la costa. Cuando llegó a la costa es cuando se hundió. Enseguida, obviamente, lo que hicieron es que bajaron los buzos a mirar qué es lo que había salido mal, qué es lo que estaba pasando, que el submarino se estaba hundiendo. Para sorpresa de los buzos que bajaron a mirar ese submarino, ellos empezaron a escuchar ese pequeño sonido de los marinos que estaban adentro del submarino. Estaban mandando una clave Morse, estaban golpeando el submarino mandando un mensaje a la gente que está afuera esperando el rescate. Y lo interesante fue la pregunta que ellos estaban haciendo. Y la pregunta que ellos estaban haciendo es: ¿hay alguna esperanza? ¿Tenemos esperanza? ¿Nos van a rescatar? ¿Vamos a salir con vida o no? Y creo
pensando en esa pregunta de ese submarino, en esas situaciones tan difíciles, creo que esta es la pregunta que por el último año y algo más, después de que empezó esta pandemia, he estado escuchando. ¿Habrá esperanza? ¿Podremos salir adelante? ¿Vamos a sobrevivir ante la situación en la cual estamos? Y bueno, ya ha pasado más de un año desde que comenzó esta pandemia y tal vez miramos que como algunos de nosotros tal vez se pudo bajar el trabajo, las deudas han seguido aumentando y pensamos, ¿habrá esperanza? Cuando se enferma alguno de nuestros familiares, pensamos lo mismo. ¿Tendremos alguna esperanza? Cuando vamos a buscar un nuevo trabajo y mandamos nuestro resumen y estamos esperando a que nos llamen y hacemos la misma pregunta, ¿será que habrá esperanza? Y es que si te pones a pensar, la esperanza es algo esencial en la vida del ser humano. Es algo que todos nosotros necesitamos tener. El gran problema es que este mundo, la cultura, en muchas ocasiones nos vende muchas esperanzas falsas, falsas esperanzas. Y estas falsas esperanzas crean una decepción y una desilusión tremenda. Y es que desde el comienzo empezamos poniendo nuestra esperanza en algo que definitivamente desde el comienzo sabíamos que no estaba bueno. Pusimos nuestra esperanza tal vez en el dinero, en nuestros amigos, en nuestras relaciones. Pusimos nuestra esperanza en que teníamos una buena salud. Y todas esas cosas que te acabo de mencionar, los últimos meses nos han enseñado que todas esas cosas las podemos perder. Es que cuando tú y yo ponemos esperanza en algo que podemos perder, simplemente el día en que lo perdemos, la decepción y la desilusión es bien grande. Hace poco miré un letrero que decía cómo adquirir esperanza, o si querías adquirir esperanza, esa era la pregunta del letrero. Y estaba buscando qué es lo que la gente hace para adquirir esperanza. De repente algunas personas te dicen, mira, pon una velita y empieza a meditar y la esperanza va a llegar a tu vida. Eso lo único que va a traer es un poquito de paz mental, tal vez, pero no es esperanza. Nada tiene que ver con lo que es realmente una esperanza. La fuente confiable, la fuente donde tú y yo podemos poner nuestra esperanza verdaderamente es Dios, es Jesucristo. Déjame el día de hoy mostrarte a través de las escrituras lo que dice de la esperanza, porque es algo muy importante para este tiempo. Si nosotros queremos sobrevivir y salir fuertes después de todo este tiempo que estamos viviendo, pues vamos a necesitar esperanza. Pero no la esperanza que nada más tiene un sueño lindo de que algún día eso se va a acabar, sino la esperanza que en verdad está confiando en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hay un verso que está en Isaías capítulo 40, versículo 31, que nos enseña la fuente de la verdadera esperanza. El versículo de Isaías 40, 31 dice así, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La escritura dice, los que confían en el Señor. Mira, si en esta tarde tal vez no tienes mucha esperanza, si en esta tarde te sientes medio cansado, fatigado y pensamos, ¿habrá esperanza? ¿Algún día eso se va a terminar? ¿Regresaremos a la normalidad? Si estás en ese momento, este es un gran día para escuchar esta palabra. Este es el momento. Realmente puedo decirte que como persona creyente, creo que tú estás aquí no por un accidente. Es más, ni siquiera por la invitación de alguien más. Creo que estás aquí porque Dios te tiene aquí para escuchar este mensaje, para darte a ti esperanza. Entremos juntos a la palabra de Dios y escudriñemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Antes de decirte lo que es esperanza, déjame aclararte lo que no es esperanza, porque creo que nos va a servir mucho a entender lo que no es la esperanza. Primeramente, la esperanza no es una ilusión, no es la ilusión de que las cosas van a salir bien. Obviamente, ni tampoco es un pensamiento positivo. Hay gente que te dice, piensa positivamente. Y el pensamiento positivo puede ser bueno. Es más, prefiero a gente con pensamientos positivos que a gente con pensamientos negativos. Es mucho mejor.
pero eso no es esperanza. Esperanza tampoco es ser optimista, aunque es bueno ser optimista. Es mucho mejor ser optimista que ser pesimista. Obviamente, preferimos a gente con una mentalidad positiva, una mentalidad ganadora, una mentalidad triunfadora. Pero no nos confundamos, ninguna de ese tipo de cosas en verdad es esperanza. Mira, déjame decirte cuál es la diferencia entre el optimismo y la esperanza. El optimismo tiene más que ver con algo psicológico, con algo mental. Puede cambiar tu manera de pensar o de ver las cosas. Si tú piensas positivamente, puede cambiar tu forma de ver la vida. Eso está bien, puede cambiar tu actitud. Pero la esperanza no es algo psicológico. Déjame decirte lo que es. La esperanza es algo teológico. Es diferente. La teología está basado en hechos reales que tú puedes comprobar. ¿Sí? El optimismo es simplemente cambia tu mente, cambia tu actitud de cómo tú te sientes. Pero la esperanza cambia tu vida, cambia tus circunstancias. Si tú te estás preguntando si hay esperanza, yo te puedo decir que hay esperanza y no es un pensamiento positivo, tampoco es una ilusión o simplemente que soy optimista, no lo es. Es una esperanza basado en el hecho de lo que Jesús hizo por mí en la cruz, lo que Él prometió por mí en la cruz, y yo puedo entonces recargarme en esa esperanza. Déjame darte un ejemplo. El libro de Primera de Pedro, es más, el libro de Primera de Pedro es un gran libro pensando en la razón del por qué se escribió. Pedro está escribiendo a los cristianos del primer siglo. Ahora, vamos a pensar quiénes eran los cristianos del primer siglo y qué es lo que estaba pasando con ellos en ese primer siglo. Los cristianos del primer siglo están arriesgando verdaderamente su vida. Ellos sí han mirado, han escuchado a cristianos que tal vez desaparecieron del pueblo porque algunas personas, específicamente el Imperio Romano, los andaba buscando. El Imperio Romano estaba tomando cristianos, los está llevando al Coliseo de Roma y los está entregando a los leones, los están devorando, siendo devorados por los leones. A los cristianos que están lejos del Imperio Romano, los están tomando y los están incendiando, quemando en sus ciudades, en sus aldeas como antorcha. Es decir, estos cristianos están verdaderamente arriesgando su vida. Ser cristiano en el primer siglo era arriesgar tu vida. Pero tratemos de ponernos un momentito en los zapatos de ellos, porque, hey, mamá, papá, no solamente estaban arriesgando ellos sus vidas, estaban arriesgando las de sus familiares. El hijo, la hija, también podría ser llevado y acabarían ellos muertos. ¿Qué le escribirías a estos cristianos que están huyendo de la persecución del Imperio Romano? Y escúchame, y por el otro lado, están huyendo de la persecución que el sistema religioso judío también está buscándolos a ellos, porque el sistema religioso judío también los consideraba unos blasfemas. Así es que en medio de estos dos grandes movimientos del Imperio Romano y del sistema religioso judío están los creyentes. Y estos están sufriendo de una forma impresionante. Estaban en verdad oliendo la muerte, escuchando la muerte. Tal vez habían familiares que desaparecían y ya nunca los volvían a ver. Tal vez habían hijos o hijas que se llevaban de las casas, o padres o madres que eran llevados de las casas y nunca más los volvían a ver. A esos cristianos, Pedro está escribiendo. Pedro escribe a gente que está pasando por un sufrimiento muy fuerte. Si tú algún día estás pasando por un sufrimiento muy fuerte, la carta de Primera de Pedro, que son 5 capítulos, esta es para ti. Pedro dejó esta carta escrita para nosotros, los que estamos sufriendo. Y eso, en esta carta, específicamente en los primeros versículos de esta carta, ni siquiera tienes que ir mucho, leer mucho en este libro. Los primeros versículos, Pedro comienza diciéndonos cuáles son las 5 razones del por qué debemos de tener esperanza a pesar de los sufrimientos que estamos pasando. ¿Por qué cuando pensamos que el final está cerca podemos seguir adelante? Pablo nos deja 5 hechos teológicos que nos dan esperanza. Déjame compartirte cuáles son esos 5 razones para que nosotros tengamos esperanza. La primera razón que
Pedro nos deja es la siguiente, que tenemos esperanza porque Dios me escogió antes de que lo eligiera. Antes de que nosotros eligiéramos a Dios, Dios nos había elegido a nosotros. Y tal vez te preguntas, bueno, qué padre pensamiento, pero ¿cómo me da esperanza esto? Déjame explicarte y déjame leerte el versículo también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. En este verso, de hecho es uno de los versos donde vemos la Trinidad. Para los que nos gusta mirar y escudriñar las Escrituras, miramos a Dios, el Padre, a Jesucristo y al Espíritu en este solo verso. Y este verso dice que Dios nos dio una provisión y que nos redimió a través de Jesús. O sea, escúchame, nada de lo que hace Dios es por accidente. Tú y yo llegamos a conocer de Dios y a saber de Dios porque era el plan de Dios. Dios nos escogió a nosotros. Antes de que tú nacieras, antes de que mamá y papá te escogieran a ti, quisieran tener un bebé, o tal vez antes de que fueras estamos embarazados, ya Dios había pensado en ti. Tú no eres un accidente. Tú no eres un accidente. Eres pensado y planeado por Dios de una forma maravillosa. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido relegado? ¿Alguna vez te has sentido que te hicieron a un lado? Ya sabes, ese momento en el cual están armando el equipo de voleibol y hay 13 personas y resulta que pues dicen, hay uno que sobra, ¿no? Y empieza el capitán del equipo, tal vez el más atlético, el más deportista, o tal vez el más carismático, al que le cae bien a todos, los cogen de capitán, ¿no? Y empiezan a escoger uno y al otro. ¿Algún día has estado en la posición en la cual eres el último y te dicen, un capitán le dice al otro, a este último te lo regalo, es tuyo? Y el otro dice, no, mejor quédatelo tú. ¿Alguna vez te has sentido relegado? Es horrible, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando te sientes que eres el elegido? ¿Qué pasa cuando fuiste a buscar trabajo y a ti te dieron el trabajo? A ti te eligieron. ¿Qué pasa cuando, hey, tu esposa te eligió, tu esposo te eligió? ¿Qué sucede cuando eres elegido? ¿Sabes lo que sucede cuando eres elegido? Que tienes una confianza tremenda. Nos da esperanza. La gente espera de nosotros algo porque cree en nosotros. Y escúchame, en esta noche, Jesús cree en ti. Por eso te escogió a ti. Por eso cuando te levantes el día de mañana, cuando te mires al espejo, no eres un don nadie. Eres alguien al cual Dios ha escogido. Levántate con confianza, con firmeza, que tu Padre desde los cielos te está mirando, observando y te está echando porras. Él te ha elegido a ti. Segunda razón, lo que nos dice el apóstol Pedro es la siguiente. Tengo esperanza porque Dios siempre me trata con misericordia. Tengo esperanza porque Dios siempre me trata con misericordia. Vamos a leer el siguiente versículo de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. La primera parte del versículo 3 dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Por su gran misericordia, dice el verso. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Obviamente tú y yo sabemos que somos salvos por la gracia de Dios. Y déjame diferenciar lo que es la gracia y la misericordia de Dios. La gracia de Dios es cuando Dios nos da, Dios no me da lo que merezco. Dios no me da lo que merezco. La gracia es el momento en que Dios no me da lo que merezco, sino que me trata con su gracia. La misericordia es que Dios me da lo que yo necesito. Y cuando alguien está perdido, lo que necesita es la salvación. Dios nos trató con misericordia, no lo que yo merecía, sino lo que yo necesitaba. En este mundo, como seres humanos, tú y yo vamos a cometer muchos errores.
Espero y no cometamos pecados, pero nos llega a pasar, nos llega a suceder. Cometemos muchos errores, cometemos muchos pecados, hacemos cosas que no deberíamos hacer. Déjame decirte esto. Dios no está en el cielo mirándote, observándote y mirando la forma en cómo te la vas a pagar, te va a castigar. Dios no está planeando, Dios no tiene un cuarto allá en el cielo para ver cómo arruina tu vida, para ver cómo te castiga por lo mal que te has portado. De hecho, en nuestra cultura, en nuestra religión muchas veces nos han enseñado el castigo de Dios. Pero cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, Dios nos dice que cuando venimos a ser familia de Dios, Dios nos trata con misericordia y no nos da lo que nosotros merecemos, sino que nos da lo que nosotros necesitamos. Y cada vez que tú y yo nos equivoquemos, date cuenta que Dios no te va a castigar, Dios te va a dar lo que tú necesitas. En ese momento, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Por eso es que tú y yo podemos entonces tener esperanza, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras malas acciones, si venimos delante de Dios, Él no nos va a castigar, Él nos va a tratar con misericordia. Entonces, puedo tener esperanza. A pesar de mis malas acciones, a pesar de mi error, yo puedo seguir teniendo la esperanza, porque Dios me ha prometido tratarme con misericordia. Tercera razón. La tercera razón diría así: tengo esperanza porque Dios ha asegurado mi futuro. Dios ha asegurado mi futuro. El versículo, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4 de Primera de Pedro dice así: mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Este versículo dice que nosotros podemos tener esperanza, que Dios ha garantizado y ha asegurado un lugar para ti y para mí en el cielo. Mírame acá, ponme mucha atención. No importa lo que pase en esta tierra, nada te puede arrebatar de la poderosa mano de Dios. Esto no es un pensamiento positivo, esto es un hecho real. Dios nos compró con su sangre, nos ha redimido y nos ha entregado una herencia. Como hijos de Dios, hemos recibido la herencia. Por eso, si tú no eres un hijo de Dios, si no has aceptado a Jesús en tu corazón, te estás perdiendo de muchas cosas. Porque hay una herencia esperada, designada para todos aquellos que somos hijos de Dios. Dios no solamente nos da esperanza para esta tierra mientras vivimos aquí, porque Él sabe los muchos problemas que tenemos, pero Él también nos da una esperanza para la eternidad. Esta es una esperanza reservada, dice. Significa que Dios ya reservó un lugar para ti en el cielo. ¿Algún día has llegado a algún restaurante donde ya hay reservaciones y ya está tu nombre, y hay un montón de gente esperando por una mesa, pero pasas por enfrente de toda la gente, llegas hasta el lugar donde está ahí la gente esperándote, sirviéndote, te dice, ¿tiene reservación? Y le dices, claro, aquí está mi nombre, le das el nombre y la persona te pasa enfrente de toda la gente. Se siente maravilloso, ¿no? Eso es exactamente lo que pasa. Una vez que tu nombre está puesto ahí en el libro de la vida, Jesús ha reservado un lugar para ti y nadie puede tomar ese lugar. Ahora, no puedes transferir ese lugar. No puedes decir, en mi lugar va a entrar tal o cual persona. La reservación que Dios hizo es específicamente para ti y en las condiciones dice no transferible. La salvación es personal. Es para cada uno de nosotros. Esta es una herencia que ha sido reservada en el cielo para nosotros. Dios ganó esa herencia por nosotros y por eso tenemos esperanza. Hay una cuarta razón del por qué y cómo tenemos esperanza. Tengo esperanza porque el poder de Dios me protege. El poder de Dios nos protege.
Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, a quienes el poder de Dios protege. ¿Qué palabra? Mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Dice que el poder de Dios nos protege. La protección. La protección es una de las necesidades básicas del ser humano. En los últimos años, en los últimos tiempos, los gobiernos se han gastado muchísimo dinero para buscar tener más protección. Las empresas tienen protección cibernética. En todos lugares tratamos de protegernos porque hay muchas amenazas que nos están rodeando. Y te hago una pregunta. ¿En verdad, después de todo el dinero que se ha gastado y de todo el esfuerzo que se ha hecho por protección, hoy te sientes más protegido? Yo creo que no. Yo no me siento más protegido. Yo creo que la inseguridad en todos los aspectos va en aumento. Estaba hablando con una persona esta tarde y me decía, si vas a hacer el negocio, nada más cuídate, me dijo, porque hay muchos estafadores. Me estaba hablando acerca de la inseguridad que él sentía. No importa cuántos niveles de protección hay ahí, hay un nivel de inseguridad que todos sentimos y sabemos porque pensamos, es que no hay algo más grande, más poderoso que me pueda proteger. Hey, te tengo buenas noticias. Dios es todopoderoso y ese poder de Dios es ilimitado. ¿Y sabes qué? Está a tu disposición para protegerte. Ese poder de Dios, dice la Escritura, lo que acabamos de leer, el poder de Dios que nos protege. Y me encanta esto porque dice, el poder de Dios protege mediante la fe. Eso significa lo siguiente, que si el poder de Dios viene por la fe, entonces, entre más confianza yo tenga en Dios, más poder tengo. Menos confianza, menos poder. Si te das cuenta cómo funciona, no es un optimismo, no es una ilusión. ¿Cómo fue que alguien me silenció desde México? Avíseme nada más que la conferencia ya se terminó. y no lo digo por el equipo de amistad, sino algún travieso dijo, aquí le voy a hacer clic y nos hicieron mute a todos. Bueno, ya estamos de regreso. El quinto punto que estaba hablando es tengo esperanza porque Dios me está preparando para la eternidad. Déjame decirte por qué perdemos la esperanza. Muchas veces perdemos la esperanza porque nuestros valores están en esta tierra. Y cuando los valores tuyos y míos están en esta tierra, terminamos perdiendo la esperanza. Tú y yo fuimos creados para la eternidad. Por eso es que Dios está preparando un lugar para ti, para mí, en la eternidad. Lo que Dios está haciendo es que Dios está utilizando todo lo que pasa en esta tierra. Escúchame, todo lo que pasa en esta tierra, Dios lo está utilizando para una preparación para lo eterno. Esto que estamos viviendo aquí en la tierra es solamente un entrenamiento. Estos son los partidos de entrenamiento. Esto no ha empezado la temporada. La temporada real comenzará en el cielo. En esta tierra simplemente es una preparación, es un ensayo. Estamos simplemente ensayando para lo que va a pasar allá en los cielos. Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que esta vida es una preparación para lo eterno, entonces vamos a dejar de preguntar a Dios, Dios, ¿por qué me sucede esto? Dios, ¿por qué me está pasando esto otro? Bueno, porque si entiendes, cualquier problema, enfermedad, circunstancia difícil, cualquier pandemia, cualquier cosa que está pasando, esta es una preparación para lo que es lo eterno. Sabes que esto es solamente una preparación para la eternidad. Entonces no preguntas a Dios, no dudas a Dios del por qué está pasando. Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Por qué te está preparando para lo eterno? Vamos a leer algunas escrituras, una escritura, y entonces a darle un poquito más de explicación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así. Eso es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora, han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también
la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. En este verso nos muestra la razón del por qué Dios permite problemas en tu vida. Te lo voy a repetir, porque tienes que poner mucha atención a lo que viene. Este verso te enseña del por qué Dios permite problemas en tu vida. Piensa, ¿no sería más fácil que cuando aceptemos a Cristo ya nos lleve al cielo? Nos quitaríamos de muchos rollos, muchos problemas, muchas circunstancias difíciles en nuestras vidas. Sería mucho más fácil. Ya acepté a Cristo, llévame al cielo. Una de las razones, no te voy a decir que es todas las razones, porque hay otras más, pero una de las razones del por qué Dios nos dejó en esta tierra es porque nos está preparando precisamente para la eternidad. Todo lo que sucede, aun incluyendo los problemas en tu vida, de hecho el verso dice, habla acerca de sufrir diversas pruebas. Las diversas pruebas también Dios las está usando. A veces decimos, Dios, ¿por qué no me quitas este problema? ¿Por qué no me quitas esta enfermedad? ¿Por qué no soy libre de estas circunstancias que están pasando difíciles en mi vida? ¿Y sabes qué? Dios te lo puede quitar. No tengo duda de que Dios puede sanarte. No tengo duda de que Dios puede arreglar tus problemas. No tengo la menor duda de eso. Pero si como niños consentidos Dios hiciera todo y nos dejara sin ningún problema, ¿sabes lo que pasaría? Que no podríamos madurar y crecer en Cristo. Y uno de los propósitos de dejarnos a nosotros aquí en la tierra es que nosotros podamos parecernos más a Cristo en cuanto a su pensamiento, en cuanto a sus valores, tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ponle mucha atención a lo que te voy a decir porque es muy importante. Dios está más interesado en desarrollar tu carácter que en tenerte o darte comodidad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se interesa en mi carácter? ¿Por qué Dios no me hace la vida fácil? Porque es tu carácter lo que te lleva al cielo. O es tu carácter lo que te deja fuera del cielo. Por eso es que Dios está preparándonos para la eternidad. Dios está desarrollando mi carácter. Y muchos de los problemas precisamente hacen eso. Me permiten a mí crecer y madurar cuando estoy pasando por las diversas pruebas. El verso dice, habla de diversas pruebas, así es que hay todo tipo de pruebas. De hecho, la vida es así. Solucionas un problema y cuando tú piensas, ya estoy bien, a la vuelta de la esquina está el siguiente problema. Y a veces no sabes si es un problema más chico o más grande, pero cuando soluciones ese problema, te va a llegar otro problema. Es un constante problema. Diferentes temporadas hay diferentes problemas. Pero también, así como nos habla este verso de las diversas pruebas, también nos dice que hemos pasado por este tiempo. Esto es algo temporal. Significa que ningún problema te va a durar toda la vida. Puede ser que hay un problema que te puede durar muchos años, pero ese problema tuvo un principio, también tendrá un fin. Y eso lo dicta nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hay detrás del problema, cada vez que tú veas un problema, detrás de la enfermedad, detrás de las circunstancias difíciles, hay, por lo menos según este verso, te dije que este verso nos dice las razones del por qué Dios no nos quita los problemas. Detrás de cada problema, detrás de cada enfermedad, detrás de cada circunstancia difícil, hay tres cosas que está haciendo según lo que nos dice este verso. Número uno, se pone a prueba nuestra fe. Cada vez que yo estoy pasando por una situación difícil, mi fe se pone a prueba. ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la relevancia de saber que mi fe está siendo probada? Bueno, mira, para los que van al gimnasio, ¿quieres probar tus músculos? Ponlos a trabajar. Dales presión. Y entre más estés levantando las pesas y probando tus músculos, adivina qué, tú lo sabes, terminas más fuerte. Sí, porque cuando pasamos un problema, si ese problema lo resistimos y aguantamos y seguimos con la esperanza firme, con la fe firme, salimos más fortalecidos de esa prueba. Si Dios pone a prueba nuestra fe para fortalecernos a nosotros. Esa es la primera cosa
que Dios está haciendo detrás del problema. La segunda cosa que Dios está haciendo es para purificar nuestros motivos. Ya te lo dije hace un momentito. La razón por la cual Jesús está trabajando en nuestras vidas es porque es nuestro carácter lo que nos va a llevar al cielo, o es nuestro carácter lo que nos va a dejar del cielo. Por eso es muy importante que Dios trabaje y purifique nuestros motivos. Nuestro carácter sea purificado. Y la tercera cosa es que Dios me está preparando para la recompensa. Dios me está preparando para la recompensa. Tal vez me pueden ayudar volviendo a poner el versículo de hace un momentito, Primera de Pedro 1, 6 y 7, porque para algunos de nosotros esto nos puede sorprender. Pero mira, si puedes mirar el versículo y si no, yo te lo voy a leer. Pero mira la última parte del versículo. Dice así: así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser atosilada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. Pon mucha atención a eso, gloria y honor. A veces cuando leemos este versículo pensamos que está hablando de gloria y honor a Jesús, pero no, el versículo dice que tu fe, cuando tú resistes las pruebas, tu fe recibirá gloria y honor. Eso es lo que dice el verso. El verso no está dando gloria y honor a Jesús. El verso está diciendo que tu fe va a ser reconocida por Dios mismo. Esta es una gran recompensa. Esta es una gran recompensa. Obviamente nuestra mente no alcanza a comprender estar en el cielo, delante de todos los ángeles, delante de todos los hijos de la familia de Dios, y que te pasen al podio y que te reconozcan, que te honren, y que sea Dios mismo el que lo está haciendo. Simplemente nuestra mente no alcanza a entender cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es muy difícil para entender lo que vamos a vivir en ese momento, pero la Escritura dice que nosotros seremos recompensados con gloria y honor de Dios mismo hacia nosotros. Simplemente porque resistimos la prueba, porque pasamos por la prueba, porque tuvimos esperanza. Entonces, las pruebas demuestran que Dios está trabajando en nuestras vidas. Son 5 cosas. Repasando estas 5 cosas. Tengo esperanza porque Dios me eligió a mí. Tengo esperanza porque cuando me equivoco, Dios me trata con misericordia. Tengo esperanza porque Dios me asegura mi futuro. Tengo esperanza porque Dios me protege con su poder. Y tengo esperanza porque Dios se está preparando para el futuro. Escúchame, no son 5 ideas bonitas. No son solamente pensamientos lindos. Son hechos reales. Por eso es que la fe del creyente, la esperanza del creyente, es una esperanza que no nos avergonzamos nosotros tener. Tal vez entiendo que algunos de ustedes estén preocupados por el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Regresaremos algún día a la normalidad? ¿O qué pasará? ¿Habrá alguna esperanza? Tal vez entiendo que algunos de ustedes durante este tiempo les ha tocado perder. Algunos han perdido mucho, demasiado. Algunos han perdido tal vez seres queridos y personas muy amadas. Y lo entiendo y lo siento mucho. Pero escúchame, tener a Cristo en tu corazón. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, cuando lloran por el temor al futuro, por la inseguridad de lo que puede venir, o por la pérdida de algo, de la salud, de un ser querido, del trabajo, de la casa. Cuando lloran porque no tienen ninguna esperanza. La gente desesperadamente busca cualquier cosa, algo que me dé esperanza. Casi voy a hacer cualquier cosa con tal de que me dé esperanza. Los cristianos, los hijos de Dios, también lloramos, porque nos duele perder. Algunas cosas nos duelen demasiado, pero nuestras lágrimas van llenas de esperanza, sabiendo que lo que nuestro Dios prometió, Él lo cumplirá. Por eso, si tú no te has acercado a Cristo,
deberías de acercarte a Cristo. Porque en este mundo todas las cosas las puedes perder, pero nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie puede robar la relación que tú tienes con Dios. Acércate a Dios. Ven con Dios. Él te puede dar la esperanza que este mundo no te ha podido dar. Lo que has estado buscando, verdaderamente lo encuentras en Cristo. A ustedes que son creyentes, a ustedes que son de la familia de Dios, déjame tomarme un momentito con ustedes. Y déjame decirles esto. Muchos de nosotros hemos perdido tal vez la esperanza, pero la razón por la que hemos perdido la esperanza es porque no estamos estudiando la palabra de Dios. Esto que acabo de enseñar el día de hoy son algunos versos teológicos que están en Primera de Pedro, que están esperando a que tú te alimentes de ellos. Para que cuando vengan los problemas, como dijo Pedro en este pasaje, cuando vengan las dificultades, tu fe no se tambalee, sino que te mantengas firme y fuerte, sino que tengas fe y esperanza y que sigas adelante a pesar de todas las cosas que están pasando. Amada familia, a meternos a la palabra, a estudiar y a memorizar la palabra, que es la que nos va a estar dando esperanza. Y es más, para ustedes tengo algo más todavía. Pastor Arturo, ¿cómo obtengo más esperanza? ¿Quieres más esperanza todavía? A pesar de lo que nos ha dicho Pedro, de los 5 puntos que nos ha dicho Pedro, ¿quieres más esperanza? Déjame decirte lo siguiente. Obtienes esperanza dando esperanza. Obtienes esperanza dando esperanza. Mira el último verso que tengo para ustedes. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice así. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Mírame acá. La esperanza que hay en ustedes. Si alguien te pide razón de tu esperanza, dásela. En este mundo y en este momento hay gente desesperada allá afuera, sin Cristo, llorando, sin una esperanza, sin una fe, confiando en tantas cosas que tú y yo sabemos no les van a dar lo que ellos necesitan. Pero la Escritura dice que si nosotros les compartimos a ellos la esperanza que tenemos, el que siembra esperanza, cosecha esperanza. Hay mucha gente allá afuera sin esperanza. Hay un campo listo para que tú y yo les compartamos a la gente acerca de la esperanza que nosotros nos tenemos. ¿Por qué nos mantenemos firmes a pesar de las circunstancias adversas? ¿Por qué nos mantenemos firmes a pesar de que nos tocó perder? ¿Por qué nos mantenemos firmes a pesar del sufrimiento? Porque tenemos una esperanza. No es un optimismo. Es una esperanza basada en hechos reales, verdaderos, teológicos. Que esos hechos me sostienen a mí durante los tiempos difíciles. Oremos juntos. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu presencia y te pido, Señor, por todos mis hermanos que en esta tarde estamos conectados y estamos compartiendo. Te pido, Padre, que tú les ayudes, que tú les bendigas, Señor. Tú sabes la situación de cada uno de ellos. Tú sabes dónde se encuentran y cómo están. Te pido, Señor, que en esta tarde, en esta noche, mientras compartimos de tu palabra, Señor, que tú puedas, Padre, darles la esperanza a ellos que necesitan. Que no se sientan angustiados, que no se sientan con ansiedad, que no se sientan solos, que sepan ellos, Padre, que tú estás con ellos, que los elegiste, que no los vas a abandonar, que los vas a proteger, que los vas a cuidar. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer por mis hermanos. Les bendigo en esta tarde, en tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Ruth, ahora sí que te dejo la cámara y el micrófono. Gracias, Arturo. Gracias a Dios. ¿Qué tal,
una palabra en la cual Dios nos ha bendecido, edificado y exhortado a tener esperanza en Dios. Arturo, gracias por este tiempo que nos has podido dar y porque nos pudimos conectar. Ahí tuvimos un problemita con alguien, pero rápido aquí los muchachos que nos están ayudando y Elías e Isabel, que también aquí están, pudimos salir, pero no perdimos la manera y el gusto y la edificación de la palabra. Damos gracias a Dios por la vida de Arturo, por la vida de su familia, porque Dios guarde a sus hijos. Pedimos al Señor por ustedes. Están en nuestras oraciones y en nuestra intercesión.